Muy bien, buenas noches a todos. Gracias por estar para asistir a esta conversación que ya va siendo una de las últimas que tenemos en Getafe Negro en esta edición de 2019. Bueno, quiero aprovechar la ocasión para agradecer, entre otras cosas, a Tiber Motor, que no solo nos pone los coches, que nos permiten mover muy dignamente, creo, a todos los invitados, sino que también han sido desde el principio cómplices y un apoyo entusiasta para nuestro festival. También, como la mesa es un poco de cierre y eso invita al balance, quiero agradecer la participación y la presencia de lectores, de vecinos, de vecinas, de getafenses, de madrileños y de visitantes que han hecho, creo que de este festival, una edición que por lo menos ha sido muy satisfactoria y muy reconfortante para quienes la hemos organizado. También quiero agradecer a todo el equipo tanto del Ayuntamiento como de Magma, que han estado aquí al pie del cañón todos estos días y que nos han permitido hacer las muchas cosas, escuchar a las muchas personas interesantes a las que creo que hemos tenido ocasión de escuchar. También quiero agradecer especialmente a los que estáis, porque en este momento, para que lo sepan quienes me acompañan en la mesa, en el teatro, que está solo a 7 minutos de aquí, pues se está representando, ya habrá empezado, la trilogía Lehman Brothers, que creo que es una de las grandes funciones de la temporada. Es decir, tenemos la peor, la más dura y más terrible competencia posible. El fútbol para mí es completamente irrelevante. Yo el fútbol nunca me preocupa especialmente, pero tenemos una potente competencia cultural en este momento y, sin embargo, pues aquí tenemos a alguien dispuesto a escucharnos, lo que creo que tenemos. Yo, por lo menos, agradezco especialmente. Bueno, esta mesa la hemos titulado Más allá del noir y es curioso que se convierte en una mesa un tanto emblemática también de lo que ha sido esta edición. Lo comentábamos al principio, hemos tenido un poco más de 60 autores y casi 30, en esta ocasión, han sido mujeres, casi 30. No lo hemos hecho buscando quedar bien, ni cuotas, ni cosas de estas, sino que de repente íbamos haciendo mesas y buscando autores, historias interesantes y que nos aportaran nuevas formas de contar el asunto de nuestro festival. Intentamos no ser repetitivos, nunca lo puedes impedir del todo, pero intentamos no ser repetitivos. Y en esa búsqueda de nuevas voces y nuevas maneras de contar o de combinar esas nuevas voces con voces que ya están ahí, hemos ido encontrando muchas voces femeninas y nos han permitido componer muchos discursos femeninos, de los cuales, por cierto, ninguno tiene como título la novela negra femenina. Es una mesa que no ha existido en este festival, ¿no? Bueno, esta mesa estaba adecuadamente compensada. Teníamos un machote para que no hubiera solo chicas, Ramón Palomar, con una novela además muy testosterónica, Galleras, que si no lo ves, de peleas de gallos. Pero bueno, Ramón ha tenido un problema de trabajo que le ha impedido estar, así que terminamos el festival con una mesa de 4 autoras. 4 autoras excelentes que además creo que nos van a permitir llevar muy bien el hilo conductor de esta última conversación y hacerle bastante honor al título que le hemos puesto. Por lo menos creo que lo vamos a intentar y creo que lo conseguiremos también. Las voy a presentar brevemente, empezando por el extremo. En el extremo está Marta Sanz, que es autora ya de una copiosa obra narrativa, y no solo narrativa, también poética y ensayística. Marta es doctora en filología hispánica, si no me equivoco, es algo que a mí siempre me impone mucho. Es verdad, le impone siempre mucho, siempre es lo que me dice impone con mucho. un choteo importante. Yo soy muy vago y a mí cuando me dijeron lo que había que hacer para ser doctor, dije, pase de mí este cáliz, eso lo hará otra gente, no yo. Pero bueno, Marta ha tenido la paciencia de hacer el doctorado y una tesis doctoral, que a mí es algo que me despierta mucha admiración. Además se le nota, verán que se le nota. Aparte del doctorado en filología, es autora de muchas novelas, es finalista del Premio Nadal, ganadora del Premio Herralde, bueno, montañas de cosas y de reconocimientos. Y entre otras historias es autor de las novelas que protagoniza el detective Arturo Zarco, Black, 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 y un buen detective no se casa jamás, un guiño a Raymond Chandler que habrán
habrá pescado más de uno, que es un detective muy peculiar, muy singular dentro del panorama de la novela negra española y que, bueno, pues en cierto modo también define su aproximación un tanto heterodoxa y a lo mejor iconoclasta al género. Pero bueno, ella, que maneja mucho mejor las palabras griegas, me lo confirmará o desmentirá ahora. A su lado está Alba Carballal. Alba Carballal, si yo no estoy mal informado, es arquitecta, cosa que a mí me impresiona casi tanto como que Marta sea doctora, incluso más, sí, incluso más, porque yo estudio ciencias y matemáticas y sé lo difíciles que son los cálculos que hay detrás de una cosa sencilla para que no se caiga. Todo eso lo sabe hacer Alba Carballal. Pero además de eso, es una estupenda escritora a la que muchos hemos descubierto muy recientemente, con una novela muy audaz, con una novela realmente divertida, original y diría que valiente en muchos sentidos, que es esa que tiene ahí, 3 maneras de provocar un coma, inducir un coma, siempre dudo. Inducir, que es la palabra adecuada. Bueno, pues en 3 maneras de inducir un coma, Alba Carballal nos acerca a 2 personajes muy peculiares que también tienen ese punto heterodoxo. Su investigador es un nini de 40 años, que ya le vale, pero bueno, es un personaje realmente interesante desde la primera página, Fede, y actúa en connivencia con una transexual que se llama Natalia, a la que su padre quiere desheredar precisamente por haberse cambiado de sexo. Bueno, de la mano de estos 2 personajes hacemos un viaje por un Madrid underground, absurdo y brillante, que diría Valle Inclán, pero por eso mismo pues muy real y muy verdadero, ¿no? Por lo menos los que hemos nacido aquí y vivido unos cuantos años los reconocemos bastante. Alba, si no estoy yo mal informado tampoco, lleva varios años viviendo aquí, no es de aquí, es gallega, pero desde los 18 años, si no me equivoco, estás por Madrid y demuestra conocerlo muy bien. Junto a ella está Luisa Echenique. Luisa Echenique es licenciada en Derecho, como yo y otros 400.000 españoles. Los licenciados en Derecho somos una plaga que está muy bien representada aquí esta noche porque Leticia también es licenciada en Derecho. Somos mayoría en la mesa, somos una plaga como en la sociedad en general. Pero no sé si ejerció alguna vez el oficio de jurista, un poquito, eso no lo sabía. Pero bueno, ella sobre todo tiene una larga trayectoria como periodista, columnista en El País del País Vasco, valga la redundancia. También es traductora y autora con una larga trayectoria. Y hoy viene con un libro debajo del brazo que se llama Aves del Paraíso y que cuenta una historia de la que es difícil hablar porque no apetece destriparla y es fácil destriparla si no tiene cuidado. Pero bueno, digamos que es la historia de un hombre que regresa después de haber estado desaparecido, un hombre que parece casi un sin techo, un sin hogar, ¿no? Que vuelve a la casa en la que vivió y que trae una oscura historia consigo que tiene que ver con él, con su hijo. Bueno, está planteada como una historia de intriga, aunque no es una novela negra, pero sí está planteada con un elemento de intriga. Y también hay crímenes, con lo que tiene muchos elementos de la novela negra, pero también planteada desde un punto de vista bastante heterodoxo. Leticia Costas es, además de licenciada en Derecho, escritora acreditada, es ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, ha ganado un par de ocasiones, si no estoy yo mal informado, el Premio Lazarillo también, al menos 2 veces. Y aparte de tener una larga trayectoria en el mundo de la literatura infantil y juvenil, que como sabemos los que alguna vez nos hemos acercado a las 2, es un mundo muy exigente por los lectores, muy exigente por el mercado y muy exigente por otras muchas razones, pues también es autora de una obra para adultos y prácticamente podemos decir que tenemos en Getafe Negro, en primicia absoluta, su última novela, que se llama Infamia. Está publicada antes en gallego, porque Leticia escribe en gallego. Ahora mismo tengo la duda, no tengo el dato. ¿Te traduces tú sí, o te traducen? Me traduzco yo, bueno, sí. Escribe en gallego y se traduce ella misma al castellano español. Es una novela en la que la protagonista es una profesora, una joven profesora de Derecho Penal, que llega a la Universidad de Vigo para dar clase. Se busca una casa pequeña, barata, cómoda, en un pequeño pueblo que se llama Merlo y por esa decisión de solución habitacional
se ve envuelta en el oscuro pasado de esa pequeña comunidad en la que, entre otras cosas, hay una desaparición de dos chicas y, bueno, pues digamos que al trasladarse allí se va a ver envuelta en ese mundo oscuro. Tiene algo en común con muchos libros, es curioso, lo hemos mencionado en algún momento del festival, son muchos los libros y los autores que en este festival se acercan a la violencia sobre los niños, que, dicho sea de paso, es una de las violencias más extendidas, que capilarizan más la sociedad y, sin embargo, menos visible. Muchos niños sufren violencia y maltrato y explotación. La mayoría lo sufren dentro de su entorno más cercano y, sin embargo, solo son visibles los casos aparatosos, los casos de asesinato o sobre todo cuando tienen algún elemento mediático, ¿no? Pero son muchos los autores que abordan esta forma de violencia o esta forma de abuso o agresión sobre los más débiles, no solo tú, sino también está en la novela de Domingo Villar, también está en la novela que ha ganado el premio Ciudad de Getafe este año, Los niños de Mangle, de un autor colombiano, argentino, que se acerca a la realidad de la explotación sexual infantil en zonas de Colombia. Está en el libro de María José Garrido, una capitán de la Guardia Civil que ha convertido en ficción parte de su trabajo, entre otras cosas como psicóloga de la Guardia Civil con niños que han sufrido maltratos y violencias. Y bueno, es curioso que esta violencia sobre los más débiles, ¿no?, que normalmente está bastante escondida, esté tan presente en los libros de este festival. Bueno, con las 4 así presentadas, y no me voy a enrollar más, nos toca hablar de ese más allá del noir que planteamos en el título de la mesa. A mí, por empezar por algún lado, aunque en la primera ronda me gustaría que cada una de vosotras tuviera ocasión de hablar, si quiere, de su obra o de su libro, lo que quiera decir, para presentarlo brevemente y dar detalles más interesantes que los que he dado yo en la presentación. Sí me gustaría empezar con una pregunta muy general que tiene que ver con el momento actual de la novela negra o del género criminal, ¿no? Hace 25 años la novela negra era un género editorialmente marginal, desdeñado por la academia, despreciado por los editores y apenas considerado por los lectores, o por lo menos considerado de una manera minoritaria y en una especie de cofradía lectora reducida. Ahora estamos en la situación completamente opuesta. La novela negra es un género central en el panorama editorial. La novela negra goza de casi la reverencia de los editores. A la novela negra o a sus formatos o a sus recursos o a sus elementos se acercan muchos autores que antes no estaban en el género y que a lo mejor serían hace 20 años autores de los que lo habrían mirado enarcando una ceja. Y a la novela negra se acerca hasta la academia. Si hacéis una novela negra, en cualquier momento, antes o después, os caerá encima una tesis doctoral de alguien como Marta Sanz, que se dedicará... Esto antes tampoco podía suceder, pero ahora sucede. Bueno, mi pregunta va por ahí, es decir, en este momento de éxito, de proliferación de títulos, de proliferación de novelas, del favor de los lectores, del favor de los editores, con todo a favor, a lo mejor ha llegado el momento de plantearse qué podemos hacer para reinventar el género, para dar una vuelta. Tenemos que llegar a un cierto momento de autocrítica respecto de su éxito, respecto de en qué medida la moda se ha convertido en burbuja, la burbuja se ha convertido en inercia, la inercia se ha convertido en convencionalismo. Bueno, creo que me entendéis más o menos, Pues a ver qué me decís cada una de vosotras. Bueno, empiezo yo por favor, sí, por edad y no, dignidad por el orden, y porque soy doctora, básicamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todo el mundo por haber venido. Estoy, como siempre, muy agradecida a Lorenzo y a todas las personas que integran Getafe Negro por su invitación, y estoy especialmente contenta de estar aquí compartiendo escenario con Ledicia, con Luisa y con Alba. A Lorenzo lo conocí en una fundación, en la Fundación Cela. A Alba Carballal la conocí en otra fundación, la Fundación Gala. De fundación en fundación, y tiro porque me toca, chicas, tendríamos que reunirnos en alguna fundación porque hay alguna pieza que no encaja en este escenario. Una cosa que me encanta de Lorenzo, que es la persona que mejor habla en este país. Ha conseguido no decir spoiler.
ha dicho no voy a destripar las novelas, no voy a destripar los finales, y me ha hecho mucha gracia porque justamente ayer con mi marido estábamos comentando qué manía el spoiler, con lo bonito que es decir no te voy a destripar el final, y va Lorenzo y dice destripar. Es una cosa que a mí me llena de orgullo y de satisfacción republicanos por conocerlo desde hace tantísimos años, ¿no? Respecto a lo que nos ha preguntado de la novela negra, un paso más allá, la reinvención del noir, yo cuando publiqué mi primera novela negra, Black, 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 en el año 2010, tú recordarás muy bien, Lorenzo, que yo lo hice movida en gran medida porque yo tenía un poco la impresión de que esa alta codificación del género negro lo estaba bestsellerizando en la medida en que lo estaba convirtiendo en muy previsible. Y la gente no sentía que desde el punto de vista estilístico se viera envuelta en ningún reto o en ningún riesgo por leer una novela negra, se estaba convirtiendo en un género cómodo. Y por eso yo decidí hacer un detective iconoclasta y adoptar soluciones heterodoxas, por utilizar las dos palabras que tú has introducido, para escribir una novela negra que no era exactamente una novela negra, pero tenía que funcionar como novela negra. ¿En qué sentido? En el sentido de que esa especie de estilo no previsible nos permitiera iluminar, y esta es una metáfora que tú y yo compartimos muchas veces, los ángulos muertos de la realidad. Es decir, cuando yo escribí Black, 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 lo que yo pretendía, y no es poca pretensión o pretenciosidad, ya veremos si es lo mismo o no, es que la deformación del estilo supusiera una especie de reivindicación de ese potencial de denuncia política o de faceta testimonial que siempre había tenido el negro, o por lo menos el negro que a mí me interesaba. Entonces, a eso sigo dándole vueltas, en realidad. Por eso escribí Black, 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 por eso escribí Un buen detective no se casa jamás, por eso escribí Retablo, de la que hablaré en la siguiente ronda. Pero hay una anécdota curiosa que yo siempre cuento respecto a esto de la bestsellerización del género. Yo escribí Black, Black, Black después de haber quedado finalista del Premio Nadal ante la preocupación de mi padre, que me dijo: hija mía, tu carrera literaria no despega por muy finalista del Nadal que seas, ¿por qué no escribes una novelita negra como hace todo el mundo? Y entonces yo dije, vale, obedecí y bueno, obedecí regular, obedecí desobedeciendo, obedecí con una especie de paradoja. Pero vamos, lo que sí que creo es que lo que se está demostrando a lo largo de estos años es que hay muchas maneras diferentes de afrontar la novela negra, muchas maneras diferentes de hacer descubrimientos estilísticos y descubrimientos sobre la realidad a partir de la novela negra, y que igual que no podemos hablar del realismo de una manera plana y de una manera unívoca, tampoco podemos hacerlo de las novelas negras. ¿Has visto que con la edad estoy como más sensible, más humana? Sí. Estoy menos doctora. Más ceñida también. Bueno, muchas gracias por estar aquí y gracias por invitarme. Estoy muy contenta. Me sigue sorprendiendo todavía que la gente me invite a sitios a hablar y a dar mi opinión, porque todavía no estoy como muy ubicada y muy situada. Y de hecho me sorprende especialmente que me hayan invitado a un festival de novela negra, porque si a mí en 2016, cuando yo me fui a la Fundación Antonio Gala a escribir mi novela, sin saber muy bien lo que iba a hacer, porque yo además escribo muy sobre la marcha, no soy nada planificadora en ese sentido, ¿no? Incluso cuando vino Marta, que ya estaba la cosa en un estado avanzado de descomposición, por así decirlo. Si a mí me hubieran dicho que iba a estar invitada en un festival de novela negra, me hubiera hecho mucha gracia y no me lo hubiera creído, porque realmente yo nunca he querido hacer una novela negra. O sea, resulta que es verdad que yo soy muy lectora de novela negra, es un género que me ha interesado siempre, y al final me imagino que vas tomando elementos, ¿no?, de aquellas cosas que te interesan, pero yo fundamentalmente soy
bueno, lo que he hecho hasta ahora ha sido humor, ¿no? Es una novela humorística, yo la considero una comedia, fundamentalmente. Y claro, luego tiene muchos elementos, ¿no? Y en el fondo me gusta esta pregunta porque creo que con el humor está pasando ahora un poco lo que lleva pasando ya unos años con la novela negra, ¿no? Esto que tú has dicho de un género menospreciado por la academia, un género menor, un género de 4 frikis al que no se acerca nadie, y de repente está habiendo una hornada de autores que lo están poniendo en valor, que están volviendo a fijarse en aspectos de la comedia, ¿no? que estaban olvidados, que de alguna manera permiten reivindicar el género. Y yo creo que en la novela negra ha pasado antes y ojalá podamos hablar en un tiempo del humor como ese género que se ha hecho tan popular, que ha muerto de éxito, ¿no? Y en ese sentido yo creo que a la pregunta que has planteado, la respuesta es abordando el género con naturalidad desde otros lugares, ¿no? O sea, abordando el género pues desde la comedia, abordando el género desde miradas locales, desde otros, no sé cómo decirlo, otros lugares desde los cuales no se ha mirado, sea por los personajes, por su procedencia, por su forma de ver el mundo, sea por el género con el que lo mezclas, ¿no? Sea por un montón de cosas. Al final, esas injerencias en el género son las que hacen que las obras que aparezcan sean diferentes, ¿no? Entre sí. Y las que hacen que cambien, que se transformen, que se vuelvan una cosa distinta y no se caricaturicen todo el tiempo a sí mismas, ¿no? Bueno, ahí, de todo, he olvidado antes comentarlo, hay una entrevista muy divertida de Alba donde dice que aspira a ser la Eduardo Mendoza Millennial o algo así. Bueno, yo no he dicho eso no, nunca. Que le gustaría, un periodista puso Sí. por escrito a una pregunta que te hizo que no te importaría convertirte en la Eduardo Mendoza Millennial. Hombre, me lo preguntan así y digo, hombre, pues importarme claro. No me importaría, ¿no? Bueno, pero y luego lo cogen de quiero decir, titular, para ¿no? situar un poco a quien no te haya leído, que leyendo a Alba Carballal uno tiene muchos ecos y le suenan la música de esa versión tan particular que hace Eduardo Mendoza en las novelas de su detective desastroso y tarado, efectivamente. Y ahí hay mucho de eso. Es decir, que ese registro está en la novela negra desde hace mucho tiempo en España y que es un registro respetable. Solo con que lo haga Eduardo Mendoza ya es respetable. O sea que desde luego lo es. Bueno, de hecho, es que Eduardo Mendoza, perdón, pero cuando le dieron el premio Cervantes, una de las cosas que dijo en el discurso, que es precioso, por cierto, si no lo habéis escuchado, buscadlo en YouTube porque es una preciosidad, y él empezó diciendo algo así como que pensaba que haber cultivado un género como el del humor le iba a librar de muchas responsabilidades, ¿no? Como esa de recibir el Cervantes, que ya ve que no es así, ¿no? Pero él dice una cosa muy bonita, dice, yo me alegro porque, primero porque creo que no es un género menor y que además en la tradición de la novela española ha sido un género central, ¿no? Desde el propio Quijote hasta una tradición, pues eso, que pasa por Valle Inclán y llega hasta nuestros días, ¿no? Pero aparte, después dice, pero aunque fuese un género menor, creo que de todos modos hay que buscar en él la excelencia, ¿no? Y eso me pareció muy bonito. Pensar que aunque lo que hagas sea una cosa minoritaria, pequeña, que en principio no va a tener una proyección o una relevancia, o no lo busques o no tenga por qué tenerlo, ¿no? Pero que lo que tú estás haciendo esté bien. Eso, y busques en ello la excelencia y que esté perfectamente escrito, que el argumento funcione perfectamente y que todo esté perfecto, ¿no? Y esa idea a mí me gustó mucho. Luisa. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Yo también estoy encantada de estar aquí y agradezco a Lorenzo y a toda la organización el haberme invitado. Yo creo que mi reflexión tiene que ver con la forma, ¿no? Yo creo que la novela negra es tan importante en nuestros días porque vivimos en tiempos muy poco fiables. Y en esa falta de fiabilidad hay algo, una especie de estabilidad esencial, de rasgos básicos que están en la expectativa del lector de novela negra, que de algún modo son estables. Y yo creo que hay una forma de credibilidad de la forma de la novela negra por eso. Es como una forma estable, fiable, en un mundo de inestabilidades.
Y en ese sentido, efectivamente, para mí, creo que esa solidez de la base de la forma es una especie de trampolín que te permite todas las piruetas, porque de algún modo hay algo que está ahí, la pesquisa, la investigación, la reflexión sobre el mal, una mirada muy reactiva a la realidad, y eso, esté ambientada en la Edad Media o en el futuro, en un entorno muy negro o en otro menos negro, o más sórdido o menos sórdido, hay unos rasgos, insisto, reconocibles, que creo que hoy el público y los ciudadanos agradecemos, ¿no? En este mundo, insisto, de inestabilidades. Y entiendo que esa base, como decía, permite la pirueta. Yo creo que el futuro del género, creo que ya lo han evocado ya mis compañeras, pasa por el mestizaje. Mestizar la novela con otros géneros. Quizá porque vengo de un país que ha sufrido tanto las identidades replegadas, creo que es importante también en la literatura desplegar las identidades y, por lo tanto, juntar de una manera extremadamente osada, ¿no? Mi última novela, Aves del Paraíso, hay críticos que han dicho que era una novela negra y otros que era un largo poema. Bueno, como parece que son elementos un poco antagónicos y sin embargo no. Por lo tanto, creo que el mestizaje, en un sentido profundo, de asuntos, de tratamientos de estilo, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Alba. La novela negra seguirá creciendo y triunfando si cuida sus herramientas, si cuida el estilo, si verdaderamente se dota de una verdadera ambición literaria, ¿no? En mi caso, yo he trabajado en una novela anterior que se llama El detective de sonidos. Ya el título parece encerrar una especie de contradicción también entre una idea de novela negra y un lirismo, ¿no? Me parece importante también que la novela no solo ironice sobre el mundo que la rodea, sino sobre su propia realidad. Entonces yo, bajo la cobertura de una novela negra, escribí una novela blanquísima que mostraba una realidad distinta. Y ahora lo mismo, quizá en este libro, el dotarle a la intriga, es un libro con un contexto de terrorismo. Yo he escrito bastante sobre el terrorismo, y cada vez me parecía importante darle una gran fuerza a la forma, un gran protagonismo a la forma, porque el asunto era tremendo y además estaba siendo tratado de otras maneras, en medios de comunicación, en discursos políticos, etc. Entonces, para encontrar eso, la forma, insisto, esa especie de fiabilidad, de honestidad formal, también me permitiría decir que tiene la novela negra, me parecía muy interesante para trasladar un asunto tan espinoso, tan complejo, tan terrible, tan horrible como el del terrorismo. Y en ese sentido, la novela negra me ha permitido que un asunto extremadamente complejo se presente, yo diría que de un modo fluido, por esa estabilidad de la expectativa del género y por esa honestidad también de los elementos que el género negro tiene. Ahora, fíjate, has hecho como una especie de contraposición entre la novela negra y la poesía, y es algo que se hace con frecuencia, ¿no? Pues si la novela negra fuera un género prosaico, y a mí siempre que se hace esa contraposición me gusta recordar que el que para mí es el gran maestro de la novela negra contemporánea, por lo menos el culpable de que yo la haga, que es Raymond Chandler, empezó escribiendo poesía. No solo empezó escribiendo poesía, sino que además tiene un poema estupendo, la verdad, un poema muy poco conocido, un poema feminista, además, escrito, pues lo escribió con 20 y pocos años, lo que quiere decir, Raymond Chandler es del 883, pues a principios de siglo hay un poema feminista de Raymond Chandler que, si alguien tiene curiosidad, como vi que no estaba publicado en español ni nada, yo lo traduje en mi blog, está colgado si alguien pone Raymond Chandler, poema, blog, Lorenzo Silva, encontraréis el poema en inglés y en una traducción española que espero que la doctora me disculpe, pero hice lo que pude. Hice lo que pude. Yo quería hacer un apunte poético también. Hay que recordar aquel poemario tan divertido,
haciendo homenaje al género negro desde el registro del humor de Luis Alberto de Cuenca, que se llamaba La Caja de Plata. Sí, que además estuvo en el festival hablando de él en Getafe Negro hace unas cuantas ediciones. Pero ahí va lo que, aparte de esto, Raymond Chandler escribió en una de sus cartas: todo empieza en la poesía. Y si uno lee a Raymond Chandler se da cuenta de que lo aplica. Y se podría incluso decir todo empieza y todo acaba, porque finalmente son las palabras mayores de la literatura, ¿no? Y sus novelas están llenas de imágenes poéticas. Sí, efectivamente. Le dice. Bueno, buenas noches. Si digo que es que no estoy encantada de estar aquí, quedo mal. Pero me siento casi como una extraterrestre, porque normalmente en las charlas a las que asisto, el público no tiene más de 11 años. Entonces hoy, al ver este público, me estreno casi, o sin casi, por lo menos en castellano me estreno como autora de literatura adulta y creo que en ese sentido me acabo de hacer mayor. Y digo lo de hacerme mayor con toda la intención. Me interesa mucho eso que has dicho, Lorenzo, sobre los márgenes y los géneros que no están bien considerados. Yo soy una autora eminentemente de literatura infantil y juvenil. Llevo desde los 16 años escribiendo literatura infantil y juvenil y es un género que se considera, o hay quien considera, un género de segunda categoría. Y tú que eres autor también de infantil y juvenil, seguro que Yo he tenido que decirle a alguno de mis editores que pusiera mis novelas juveniles en la bibliografía como las demás. Porque las quitaban, sí, ¿no? las Esto quitaban, sobra las quitaban, porque las es una quitaban. cosa menor. Las quitaban. De hecho, se considera un género menor. A mí me gustaría saber quién son esos señores que catalogan los géneros como menores o mayores. De hecho, yo creía que había hecho una novela de esas que se consideran de género mayor, todo esto entre comillas, lo que estoy diciendo. Y de repente, en la primera entrevista que me hace además un compañero gallego, autor de novela negra, Diego Ameixeiras, me pregunta sobre qué pienso acerca de que la novela negra esté considerada un género menor. Digo yo, ¿otra vez? ¿Pero qué pasa? No me voy a quitar nunca esta etiqueta de autora que escribe cosas que no son lo suficientemente valiosas. Yo creo que, en general, todos los autores y autoras, o por lo menos voy a decir el 90%, tenemos un problema de ego. Y creo que aquí todos pensamos que estamos innovando siempre y que seguro que a cualquier persona que escriba novela negra y le preguntes, ¿tú por qué has innovado? ¿Qué aportaciones has hecho al género? Seguro que te dicen 5 o 6 características que cree que otras novelas no las tienen. Y me acaba de pasar. Yo venía aquí convencida, desde que empezaste tú a hablar, de que iba a hacer una aportación absolutamente brillante, que era conectar lo negro con lo poético. Hasta que has hablado tú, y entonces he dicho... Pero hay sitio para todo, no te preocupes. Hay sitio. Y esa es mi aportación. Yo tampoco estaba muy segura, y lo digo con toda sinceridad además, de haber escrito novela negra. Yo estaba convencida de haber escrito un thriller psicológico, hasta que la novela empezó a circular en Galicia y la empezaron a etiquetar como novela negra en todas partes. Y entonces ahí dije, caramba, no me había dado cuenta de que mi novela, bueno, pues tenía tantos rasgos vinculados a la novela negra, y sí que he abordado lo negro desde lo poético, porque para mí lo más importante es el estilo del autor, el estilo de la autora. Creo que es el músculo del libro y es lo que yo consigo aportar como innovador, porque es algo que es mío y que todas las personas que escribimos tienen su propio estilo, y yo apuesto innovar desde un estilo personal y eso implica ser honesta también. Hay una reflexión que os he leído en momentos distintos, a Marta desde hace mucho tiempo, a Alba hace unos cuantos meses, a Luisa hace unas semanas y a Leticia hace unas horas, porque su libro me ha llegado hace nada. Pero haciendo un poco la reflexión conjunta, me acordaba de un concepto que le encanta a Marta, que es el concepto de intervención. En qué medida la literatura supone una intervención, ¿no? Digamos que la novela negra se debate en una suerte de dicotomía entre la trascendencia y la intrascendencia, la militancia y la frivolidad. El intervenir, en ese sentido,
en el que tantas veces lo menciona Marta, o el sencillamente proporcionarle a la gente una herramienta para evadirse, ¿no? El propio Raymond Chandler tenía grandes discusiones, sobre todo con los críticos de su tiempo y especialmente con uno que era su bestia negra, Edmund Wilson, que distinguía entre literatura de expresión y literatura de evasión, y naturalmente para él Chandler y toda la novela negra era literatura de evasión y por tanto de segunda, ¿no? Pero si uno lee a Raymond Chandler se encuentra pues probablemente una de las críticas más sutiles y corrosivas al American Way of Life, con lo que es una literatura de intervención, en cierto modo, en ese sentido, aunque a lo mejor no fuera expresión para el crítico sesudo que era Edmund Wilson. Crítico y novelista, por cierto, son muy divertidas las críticas de Raymond Chandler a las novelas de Edmund Wilson, porque donde las dan, las toman, ¿no? Y estas cosas es un ejercicio divertido leer sus reseñas de las novelas de Wilson. Bueno, mi pregunta es, cada una a vuestra manera, no sé si os habéis planteado intervenir o entretener. Bueno, sí lo sé, he leído los 4 libros y tengo mis propias ideas al respecto, pero sí me gustaría que nos dijerais en qué medida creéis que a través del género, con carácter general, o a través de vuestra obra, se puede producir esa intervención y a dónde apunta esa intervención que os habéis planteado o no. Bueno, yo soy muy optimista respecto a las posibilidades del discurso literario en las comunidades y como soy muy optimista respecto a esas posibilidades, siempre escribo con la idea de que lo que digo de alguna manera va a intervenir en ese espacio de lo real. Yo tengo una formación literaria en la que, para mí, y creo que en esto sintonizamos las 4 por lo que hemos dicho, incluso tú también, Lorenzo, que yo pensé que eras el supermachote del principio, dices, si me faltaría un supermachote... Yo soy el moderador, yo no soy nadie. Bueno, pues el caso es que yo tengo una formación literaria en la que para mí, en un texto literario, el estilo... la forma en la que un texto está escrito es lo que el texto está diciendo. O sea, yo no creo que el estilo sea una hermosa capa que se superpone a cosas que se quieren contar para darle el estatus del literario a través de lo bonito, ¿no? Entonces, creo que esa concepción de la literatura para mí encaja mucho con una mirada sartriana, encaja mucho con una mirada comprometida que en su momento fue, por otra parte, los que rescataron la novela negra en un contexto europeo. Entonces, yo creo que esa es mi genealogía básica. Pero con el paso del tiempo y esta relajación que me está dando mi poco fotogénico cuerpo menopáusico, pues mira, resulta que he hablado con otras personas y también he llegado a la conclusión de que una cosa no quita la otra. Quiero decir, tú puedes tener la pretensión de intervenir con lo que escribes en el mundo en el que vives, tú puedes tener la pretensión de experimentar a través de formas inestables para dar cuenta de una realidad que es inestable e injusta, pero al mismo tiempo también puedes tener la sanísima pretensión de, en un momento determinado, entretener o divertir a un espacio de recepción que a veces lo necesita. Y eso yo lo aprendí de una poeta que a mí me gusta mucho, que es Paca Aguirre, que ya me contó su experiencia como niña damnificada de la posguerra civil, como hija de una familia huérfana, para la que fue absolutamente fundamental pues, tener a su disposición lo que se llamaba literatura de evasión y cuentos de hadas. Ella necesitaba una realidad paralela. Luego, también podríamos partir de la idea de que quizá estamos jugando con dicotomías falsas, ¿no? Que de hecho, tener la pretensión de entretener puede ser una forma de intervenir también en lo común, ¿no? Con lo cual yo estoy así ahora, estoy como más relajada y me parece que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Y luego hay una cosa que me parece muy importante subrayar. A mí cada vez me importa menos lo que leemos y cada vez me importa más cómo leemos lo que leemos. Eso es lo que me parece fundamental. Cuando, por ejemplo, se dice Agatha Christie, una escritora de novela enigma, emparentada con no sé qué... Bueno, yo no sé si Agatha Christie es una escritora de novela enigma rutinaria y que hace las novelas como chorizos, pero sí que sé
que si tú aplicas determinadas estrategias de comprensión lectora a las novelas de Agatha Christie, puedes terminar aprendiendo cosas y apropiándote de cosas que a primera vista parece que no están ahí, ¿no? Entonces yo cada vez soy más partidaria de enseñar o compartir con las personas, con las comunidades, con las ciudadanías, formas profundas de leer, formas semióticas de leer que desarrollen nuestro sentido crítico más allá de los textos con los que trabajemos, como si trabajas con una caja de confles. O sea, me da igual, el caso es eso, pues eso, aprender eso que el estilo es significativo, aprender que hay trasfondos ideológicos y aprender sobre todo que no vivimos en un mundo de superficies deslizantes para que los patinadores hagan piruetas. Bueno, a ver qué digo yo después de esto. Yo creo que estoy bastante de acuerdo con Marta, pero yo creo que lo abordo justo en dirección opuesta, ¿no? O sea, yo soy una gran defensora de la evasión, del entretenimiento, de la diversión y sobre todo de la accesibilidad. O sea, a mí me interesa mucho que los textos, por mucha complejidad literaria que tengan, que no tienen por qué ser simples para nada, pero sean accesibles y estén escritos de tal forma que si te acercas a ellos con suficiente interés, cualquiera puede interpretarlos. Dicho lo cual, es verdad que existen muchas capas de lectura, ¿no? Y existen muchos niveles, sobre todo en los libros buenos, y eso, yo creo que todos los que escribimos pretendemos hacer las mejores obras posibles, ¿no? Y existen varios niveles de lectura y las obras de calidad las permiten, ¿no? Permiten una lectura más superficial y permiten también lecturas más profundas y otro tipo de interpretaciones. Yo siempre que tengo que hablar de una novela negra, que también es una novela negra de aquella manera, siempre escojo El hombre que fue jueves de Chesterton, que es una novela que a mí me encanta y que me parece uno de los libros de mayor hondura filosófica que yo he leído nunca, ¿no? Y sin embargo tiene la forma, la apariencia, la sencillez en la expresión y en el lenguaje de una novela negra al uso, ¿no? Y eso me parece que es una gran virtud. Y como decía Marta, creo que muchas veces estamos jugando con dicotomías falsas, que no existen, ¿no? Porque no son contradictorios los dos universos, el universo de la diversión o del entretenimiento y el universo pues eso, de la gran altura, ¿no? Dicho lo cual, yo con respecto al tema de la intervención, yo creo que no creo que mis obras tengan la capacidad de intervenir de ninguna manera en ninguna parte, pero sí creo que lo que yo hago para escribir es intervenir en la obra de otros, que es otra forma de verlo, ¿no? Yo, al final, en esto me escudo en que soy muy Fernández Mayesca para que quede bonito, ¿no? Pero en realidad yo lo que hago es copiar y es la sensación que tengo desde el principio, ¿no? De tratar de hacer algo que ya han hecho otros y al final te despegas y tu propia voz se va imponiendo y tal, pero yo parto de la copia, ¿no? De los puros restos que han dejado los otros y eso, en ese sentido, pues sí que creo que la literatura es intervención. Lo que pasa es que en un sentido diferente, quizás. Yo creo, Alba, que intervienes aunque no quieras. Aunque no quieras, seguramente. Yo, bueno, voy a compartir algunas cosas, pero mi postura en ese sentido a lo mejor es un poco más, no sé, iba a decir radical, tal vez no radical. Antes que escritora, como todas nosotras y todos nosotros, he sido lectora, ¿no? Y yo soy una lectora agradecida de todo lo de cómo me ha conducido al conocimiento y a infinidad de despertares la literatura. Entonces, para mí la literatura es eso, es algo que te lleva al conocimiento, algo que te lleva a una mayor lucidez. Y por lo tanto, tengo una reacción bastante de distancia y de una forma de hostilidad contra la cultura entendida como entretenimiento, porque entretener es distraer. Y yo creo que finalmente hay muchos intereses en las industrias culturales para mantener a la gente distraída en lugar de mantenerla atenta. Y en ese sentido, por eso diría que mi postura es... en fin, no me interesa pensar en la cultura o la literatura en términos de distracción, en términos de entretenimiento, sino al contrario. Me interesa la literatura que me hace pensar, que me lleva, etc. Pero sustituiría, porque entiendo que la relación con la cultura, con el arte, con
no tiene que ser un esfuerzo, sería absurdo. Yo sustituiría la palabra entretenimiento por la palabra placer. Yo creo que la literatura, la lectura, la relación con el cine, tiene que producir placer. Un placer no disociado, como se ha hablado aquí, ¿no? Yo creo que no hay que disociar el placer emocional, el placer de identificación experiencial, el placer intelectual, ¿no? Pessoa lo decía muy bien y muy fácilmente. Basta sentir al pensar para pensar al sentir, ¿no? Yo creo que hay que pensar al sentir y sentir al pensar. Y en ese sentido me interesa la literatura que me despierta, pero también que me produce ese placer. Un placer que no distingue entre cuestiones puramente emocionales y cuestiones intelectuales. Bueno, tu libro yo creo que es un libro que es poético, como bien has dicho, es un libro que tiene una estructura, una apariencia de misterio o intriga, pero claramente es un libro que busca una intervención muy concreta, además, en un conflicto muy vivo y muy cercano para ti y para tu gente, ¿no? Claro, porque además es verdad que hemos hablado de que somos lectoras, somos lectores, somos escritoras y escritores, pero hemos escrito, escribimos también en contextos diferentes, ¿no? Supongo que en un momento, yo qué sé, pues, durante la Guerra Mundial y la Shoah, a lo mejor los escritores o los intelectuales se planteaban muy diferente la cuestión de intervenir o no. Yo he vivido y he escrito la mayor parte de mi obra en un contexto de terrorismo, ¿no? En ese sentido, la reflexión sobre el sentido del arte, sobre qué quieres hacer con tus libros o qué no tienes que callar, porque también es decir, cuando hay un entorno que se empeña en que mucha gente permanezca callada, ¿qué no tienes que callar? Yo creo que también nuestras ideas de la literatura se forman en los contextos en los que hemos leído y en los que hemos vivido, ¿no? Y yo tengo tendencia a tomarme la literatura muy en serio, porque he vivido en un lugar en que las palabras eran cuestión de vida o muerte, ¿no? Claro, y ahora después de eso me toca a mí. Comparto varias cosas de las que habéis dicho. Lo que pasa es que yo tengo un punto de vista tal vez algo egoísta. Yo busco entretenerme yo como autora y no me preocupo mucho de lo que va a sentir o dejar de sentir la persona que lee, fundamentalmente porque me resulta imposible ponerme en la cabeza de todo el mundo y creo que como autora es un escudo también. Intento encerrarme en una burbuja y sobre todo escribir sobre aquellas cosas que a mí me conmueven. Al final siempre estoy escribiendo sobre las emociones, porque creo que las emociones tienen la capacidad de mover el mundo. Y fundamentalmente eso. Y otra cosa, me considero una escritora implicada en la sociedad en la que vivo, entonces sí que intento, a lo mejor es una visión un poco utópica de la literatura, yo no creo que... Sería bonito, pero no creo que la literatura pueda llegar a cambiar el mundo, pero sí por lo menos nosotras como autoras podemos poner el foco sobre determinadas cuestiones que consideremos de vital importancia, sobre la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños y las niñas, la muerte, la prostitución, no sé, temas que nos parezcan, que consideremos que son importantes, esas noticias terribles, que a lo mejor enciendes el televisor y en el informativo están dando una noticia que directamente te traspasa y dices tú, bueno, pues a lo mejor puedo hablar sobre esto y de alguna manera poner el foco sobre esta cuestión. Supongo que eso es intervenir también, de alguna manera, o intentar intervenir. Yo la verdad es que comparto el optimismo que decía antes Marta, que a veces casi más que optimismo se puede convertir en escalofrío. Yo sentí el escalofrío la primera vez que a mí me vino alguien con un libro para que se lo firmara y me dijo algo tan sobrecogedor como que después de haber leído ese libro mío, que no estaba escrito ni muchísimo menos con esa intención, había reexaminado su vida, había abandonado su trabajo y había cambiado de vida. Yo no escribí ningún libro para que nadie abandonara su empleo, menos en un país con tanto paro. Entonces te quedas verdaderamente, bueno, pues eso,
estremecido, ¿no? Y me ha pasado lo contrario. Me ha pasado que me vengan a la Feria del Libro un par de chicas que me dicen que son guardias civiles y que son guardias civiles porque han leído mis novelas. Y yo no intenté reclutar gente para la Guardia Civil. Yo estaba contando cuentos de crímenes con un investigador que me pareció el más apañado para hacerlo. No me planteaba, es decir, que la literatura tiene un poder y tiene un poder que a veces no somos capaces de predecir hasta dónde puede llegar, ¿no? Aparte de la intervención que se puede producir entreteniendo, la intervención que se puede producir. A mí hay algo que me gusta especialmente de la literatura, que yo lo he vivido como lector, seguramente vosotras cuatro también, pero que es muy gratificante cuando lo ves en otras personas a partir de tu obra, que es la capacidad terapéutica de la lectura. Cuando alguien viene y te dice estuve un mes en el hospital y gracias a tus libros dices, oye, verdaderamente esto es servir para algo. Es la única ocasión de mi vida que yo he pensado realmente tu trabajo sirve para algo, ¿no? Y bueno, eso lo produce la literatura, más allá de que, es decir, que a lo mejor es un poco ingenuo pensar no voy a intervenir o no quiero intervenir porque, como tú decías, intervienes, lo quieras o no. Quería, bueno, en realidad voy a utilizar como pretexto un hecho reciente, pero creo que me sirve para ponerlo encima de la mesa, preguntaros vuestra opinión y también abrir una reflexión más general a partir de él. En este festival debería haber estado, por lo menos era nuestra intención, y a lo mejor podría haber acabado estando incluso en esta misma mesa, Cristina Morales, la reciente ganadora del Premio Nacional de Literatura por Lectura Fácil, ¿no? No está porque no podía estar, estaba ya comprometida para una gira por América Latina y bueno, pues no la hemos tenido. Pero curiosamente, sin tenerla en el festival, ha estado muy presente en los medios, no solo por su libro, que no sé si habéis leído, no sé si han leído quienes nos escuchan, sino también por las declaraciones que ha hecho al recibir el premio. Para quien no las haya seguido, pues declaró algo así como que se sentía muy contenta de que Barcelona, que es la ciudad en la que vive, el centro de la ciudad estuviera ardiendo y no con las terrazas abiertas para los turistas y para que el capitalismo siguiera funcionando, y que la violencia siempre la crea la policía y ante la policía solo se puede reaccionar o bien mediante el sometimiento o la autodefensa. Bueno, resumo muy rápidamente, pero creo que no he traicionado el sentido de lo que dijo. Todo esto además ha planteado una discusión sobre en qué medida es coherente que alguien tenga esta visión tan antisistema y acepte un premio institucional de 20.000 euros que está financiado por el contribuyente. Bueno, yo os quería plantear su caso, preguntaros vuestra opinión, en la medida en que la queráis dar, sobre el libro también. A mí el libro, por cierto, lo leí hace bastante tiempo y me parece magnífico, me parece una magnífica escritora, con la que no estoy de acuerdo en casi nada, pero eso es irrelevante a la hora de apreciar que es una mujer que utiliza realmente con mucha inteligencia y con mucha finura el idioma. La pregunta sería esa, aparte de vuestra opinión, con carácter un poco más general, ¿hasta dónde llega el deber de coherencia del creador? Es decir, el creador no solo debe ser coherente con su obra, con su discurso, sino también con su comportamiento, o la libertad de creación también conlleva la libertad de aprovechamiento de las oportunidades, incluso desde la incoherencia. Bueno, Lorenzo ha puesto el dedo en la llaga. Yo lo primero que tengo que decir es que yo formaba parte del jurado del premio Herralde el año pasado, es decir, el año en el que se le concedió el premio a Cristina Morales por la novela Lectura Fácil, y que fue, para mi sorpresa, un premio absolutamente unánime, porque estábamos todos convencidos de que era una obra literaria que tenía, que asumía, o sea, que era, desde el punto de vista del estilo, de una intrepidez descomunal, y que además pues conseguía que esa absoluta solidaridad entre el fondo y la forma del texto se diera en esa novela en particular. Y yo, de hecho, creo que la definí algo así como una novela motosierra, porque creo que es una novela motosierra y creo que es una novela con la que se puede estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo con la forma en la que está escrita, con lo que plantea a partir de la forma en que está escrita, pero que abre discusión, abre polémica,
desadormece, vuelve a darle a la literatura un carácter de conversación que en cierta medida la literatura había perdido o ha perdido, y que sobre todo no parte de una base de, ¿cómo diría?, de unanimidad en la que todos nos sentimos y todas nos sentimos muy cómodas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece una gran novela, y yo me alegré mucho de que le dieran el Premio Nacional de Narrativa el otro día a Cristina Morales, porque me pareció un modo como de oxigenar. Habría otras posibilidades, habría otras maneras de entender la literatura que es premiada. Una vez dicho esto, pues bueno, creo que, y esto lo planteaba hoy, creo que Muñoz Molina en el artículo que escribía para Babelia, creo que los escritores, las escritoras, estamos espantosamente expuestos a causa de nuestra locuacidad. A los escritores y a las escritoras se nos pregunta por todo, o sea, somos opinadores de la realidad contemporánea, o sea, pocas veces se nos pregunta por nuestros libros, pero estamos opinando de todo lo que pasa en todos los ámbitos, y nos convertimos en culpables de nuestras opiniones. Y empezamos a juzgar los textos literarios a partir de opiniones que quizá no tienen tanto que ver con los textos que hemos escrito. Y eso a mí me molesta. Eso a mí me molesta no por Cristina Morales, sino que me molesta incluso por mí misma. Respecto a la coherencia o la incoherencia, es que hay un problema, claro. Si tú vives en una sociedad como la nuestra, si tú vives en una sociedad capitalista, si tú vives en una democracia liberal como la nuestra, si te colocas ideológicamente en otro lugar, siempre vas a experimentar una contractura y siempre vas a ser incoherente. Pero, sin embargo, tienes que vivir. Yo vivo aquí, yo he nacido aquí, y pese a lo que digan los medios ultraconservadores, no me voy a ir a Cuba, no tengo ninguna intención. O sea, quiero hacer la crítica de mi país y del sistema en el que vivo desde el lugar en el que he nacido. Entonces, el problema es que cuando se habla desde determinadas posiciones en un sistema con el que no se es empático, la primera acusación que te hacen siempre es que eres incoherente. Y parece que las personas de izquierdas tenemos que predicar con el ejemplo y ser franciscanos. Yo ni predico con el ejemplo ni soy franciscana, en absoluto. Con esto no quiero decir que yo esté de acuerdo con las declaraciones de Cristina. No estoy diciendo esto, pero sí que estoy defendiendo su derecho a expresar esa opinión que no tiene nada que ver con una opinión más o menos mayoritaria, más o menos mediática, y sobre todo quiero subrayar la enorme calidad de su texto literario. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que ojalá todo esto sirva para que mucha gente se acerque a la novela de Cristina. ¿Va a servir? Porque es una De hecho, novela... Eso seguro. Es una novela magnífica, magnífica. Yo es de las cosas más, no sé, que más me han conmovido y que más me han movido por dentro que he leído en los últimos años. Me parece un texto brillante y también me llevé una gran alegría cuando le dieron el premio el otro día. Y además me sirve un poco para recoger... decías antes que el entretenimiento, ¿no? o la diversión es una forma como de distraer, ¿no? al otro. Pues mira, yo creo que, por ejemplo, el libro de Cristina es un excelente ejemplo porque es una novela muy entretenida, es una novela que te la comes, o sea, yo me la comí, o sea, no me duró ni 2 horas, y sin embargo es profundamente incisiva, ¿no? Es que va... vamos, es que no es que vaya una diana, es que va a 20, ¿no? Y da en todas. Y a mí eso me parece que tiene mucho mérito. Y precisamente porque yo también entiendo que el entretenimiento, más que distraer, es hacer una cosa lo suficientemente divertida como para poner el foco del lector donde tú quieres que se ponga, ¿no? Que es una forma de distraer al lector, pero hacia donde tú lo quieres llevar, que es como yo entiendo un poco el entretenimiento. Pero bueno, más allá de esto, que estoy completamente de acuerdo contigo en casi todo, vamos, en todo lo que has dicho, también... es verdad que es, primero, muy injusto que a los escritores de alguna manera se nos coloque pues eso, en una posición de opinadores públicos que de todo tenemos que saber. Yo, por ejemplo, cada 3 días escribo una columna
en un diario es una forma de supervivencia, ¿no? Para muchos lo es, sí. Para muchos ha sido así, ¿no? Y a veces, sin ser yo una persona que esté demasiado expuesta a los medios, ni ser especialmente relevante en el panorama literario, ni ser un gran nombre, ni nada de eso, de vez en cuando digo, madre mía, como saquen de contexto, porque además es una columna que yo escribo normalmente en un tono muy irónico, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el humor y tal. Y yo pienso a veces, madre mía, como me saquen de contexto alguna cosa de aquí y me la pongan en algún sitio, es que, vamos, o sea, arde Lugo por lo menos, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, pero más allá de esto, yo creo que todos, o por lo menos desde luego yo lo soy, todos somos contradictorios y todos somos incoherentes en algunas cosas. Y es mucho más fácil que te encuentren la incoherencia cuando tú protestas contra lo establecido que cuando tú te asumes dentro de un sistema determinado, ¿no? Y desde ahí pues eres disidente en algunas cosas. Y también es mucho más fácil decir, creo yo, pues no sé cómo ha aceptado un premio de 20.000 euros, no sé qué es y tal, desde una posición seguramente de poder económico y no darse cuenta de la libertad que a un escritor, en este caso, ¿no? Que normalmente somos gente muy precarizada, somos gente a las que nos cuesta horrores vivir de lo que hacemos, ¿no? La libertad que supone un premio literario que te permite seguir viviendo. Se hablaba mucho del caso de Javier Marías estos días, ¿no? De cómo rechazó el Premio Nacional de Literatura cuando no estaba de acuerdo con según qué cosas. Primero, siendo Javier Marías un magnífico escritor, no creo que él no tenga contradicciones en otras cosas. Seguramente en eso fue muy coherente con sus principios, pero seguramente en otras muchas cosas no lo sea, como todos nosotros. Y segundo, creo que es mucho más fácil ser coherente y tener gestos de este tipo de rechazar premios desde una posición económica muy privilegiada, como desde luego es la de Javier Marías, porque ha vendido muchos libros, lo cual le permite tener una situación muy desahogada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tenerlo todo muy en contexto. Y, por supuesto, lo que quiero es volver a aprovechar para recomendar el libro de Cristina, que es fabuloso, y ojalá de esta se haga millonaria y no tenga que volver a dar explicaciones nunca más, sin estar tampoco de acuerdo con las declaraciones que ha hecho, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, yo me voy a situar a lo mejor en un punto un poquito diferente, ¿no? En absoluto diferente cuando se ha hablado de la valoración de la obra, porque creo además que es importante esa efervescencia del estilo y de la forma, importante para los lectores, pero también un poco para sacudir unas ciertas inercias del panorama literario español, y en ese sentido también lo veo como una buena noticia. Con respecto a si a los escritores se nos coloca, yo sinceramente me parece lógica la expectativa de los ciudadanos en exigir de algún modo a los escritores, que son quienes tienen la palabra, que son los que se les supone la palabra, los espacios de expresión de la palabra, la escucha. Yo me siento particularmente agradecida, ¿no? de estar en un lugar hablando y que ustedes me estén escuchando. Y eso para mí implica una responsabilidad. En ese sentido, entiendo que la ciudadanía piense que los escritores, más que los deportistas u otros artistas, por ejemplo, plásticos, tengan una, no sé si hablaría de responsabilidad, sino de expectativa, que el escritor genere una expectativa de presencia con el lenguaje en la sociedad. En ese sentido me parece natural y yo lo asumo como una responsabilidad, y por eso las intervenciones públicas que hago en general las cuido no por un temor, sino por una forma de respeto a quienes están del otro lado. Con respecto a las declaraciones, yo no las comparto en absoluto. Sobre la coherencia de ella con respecto, no me voy a pronunciar, yo no voy a juzgar, no la voy a juzgar. Ahora, sí me parece interesante o pertinente poner sobre la mesa la idea de que un premio nacional es un premio público y que, por lo tanto, tiene que ver también con el país que lo otorga, con la ciudadanía que lo otorga, y que, por lo tanto, aceptarlo es relacionarte también, de algún modo, con esa ciudadanía que lo ha hecho posible.
Y ahí yo no diría tanto en términos, no pensaría tanto en términos personalizados, sino en términos del gesto. El gesto de aceptar un premio que implica una relación, para empezar, una relación territorial, ¿no? Con la propia idea de España, puesto que es el Premio Nacional Español, y hacer unas declaraciones que de alguna manera están en contra de eso. Entonces, sí me parece interesante. Yo vengo mucho de la cultura francesa y probablemente eso también mi arquitectura un poco intelectual está influida por eso. No me parece tanto personalizar las polémicas, ni en este caso juzgar a las personas, pero sí introducir esos debates, ¿no? El debate de un premio nacional es un reconocimiento de una ciudadanía, de una sociedad, y cómo nos relacionamos con esa sociedad cuando lo aceptamos o cuando lo rechazamos. A mí es que me parece que la coherencia tiene un grado tan enorme de subjetividad que lo que para mí es coherente, a lo mejor para otra persona es lo más incoherente del mundo. Y voy a contestar a esto además con una anécdota. Cuando me concedieron el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, bueno, me llamaron diversos periodistas y la segunda periodista que me llamó era una mujer y la primera pregunta que me hizo fue: ¿vas a aceptar el premio? Y me sentí agredida con esa pregunta. No entendía por qué me estaba formulando esa pregunta y respondí: por supuesto, ¿por qué no lo voy a aceptar? Y ella no contestó y continuó con el resto de preguntas. Yo te dijo porque dudaba que pudiera. Pero la objeción, ¿por qué era? Porque soy gallega. Porque eres gallega. Porque soy gallega. Y en el momento no lo cogí por ahí, no entendía por qué me estaba haciendo esa pregunta. Y me sentí mal, ¿eh? Y me quedé fastidiada para el resto del día, que tuve que conceder muchas entrevistas ese día además. Y dije, ¿pero por qué me ha preguntado esto? Claro, al final del día, reflexionando, ya antes de irme a la cama, dije, claro, me lo ha preguntado porque soy gallega. Y a continuación, al día siguiente, en las redes sociales, leí algo que me resultó muy doloroso, que fue, bueno, esto en galego, pero obviamente lo voy a decir en castellano. La escritora gallega Ledicia Costas se vende al Estado español aceptando el Premio Nacional de Literatura. Y me pareció tan injusto. Es que no hay que leer las redes, es algo que hay que tan injusto, porque efectivamente yo soy una escritora que defiende su idioma, nací en Galicia, escribo en galego, me traduzco al castellano y no creo que eso sea ningún impedimento para tener o no derecho a recibir un premio nacional, ni que esté siendo incoherente por aceptar un premio nacional. Y luego lo que decíais aquí. Creo que lo acabas de comentar tú, Alba. Nuestra situación acostumbra, ya hablando en términos puramente económicos, acostumbra a ser precaria. Y la verdad es que un premio nacional, que por cierto está, esto en términos de humor, pero es cierto, exento de retención, sí. Es una bomba de oxígeno que te ayuda a lo mejor durante un par de años a estar escribiendo y trabajando en tu casa con total libertad. Y es un orgullo, además, recibir un premio nacional. Yo me alegro muchísimo. No he leído su libro, pero ahora más todavía me alegro de que le hayan concedido el premio nacional. Y si es incoherente aceptarlo, pues que viva la incoherencia. Yo recomiendo vivamente leerlo. La verdad es que es un libro que además creo que tiene una descripción muy certera de la Barcelona contemporánea, donde además recibe todo el mundo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Incluso recibe el propio movimiento Ocupa al que ella pertenece, ¿no? Sí. Quizá yo sí la cuestión en la que a lo mejor aquí se nos nota, Luisa, a ti y a mí, que somos juristas. Por cierto, ella también es licenciada en Derecho, Cristina también es licenciada en Derecho. Pero sí es verdad que yo coincido contigo en que cuando uno tiene una voz pública también contrae una responsabilidad. Y estamos expuestos al escrutinio. Y si no quieres estar expuesto al escrutinio, pues no debes opinar, porque las opiniones públicas, y cuando entras además en el circuito de que el dinero de los contribuyentes también financia tu actividad, pues estás expuesto al escrutinio público, el escrutinio de la opinión pública, ¿no? Y hay algo que a mí siempre me gusta recordar, porque creo que muchas veces lo olvidamos. Vivimos en un sistema que está plagado de injusticias, pero también está salpicado de no pocos elementos de justicia, muy ausentes para la mayor parte de los seres humanos que habitan en la Tierra. Por ejemplo, todos nosotros, no sé en qué medida, en mi caso
de manera absoluta, nos hemos beneficiado de una educación pública de calidad pagada por el contribuyente. Yo todo lo que sé lo he aprendido porque mis conciudadanos me lo han pagado, cosa que también creo, si no me equivoco, es el caso de Cristina. Y, hombre, eso creo que merece un respeto hacia la sociedad en la que vives, y si tú muestras de una manera muy destemplada tu desdén, es normal que la sociedad te lo critique. Dicho lo cual, yo opino exactamente como vosotras, tanto de su calidad como del tema de la coherencia. Es mucho más fácil ser coherente cuando eres millonario, eso es absolutamente evidente. Bueno, nos hemos casi comido el tiempo. Yo no quería cerrar la mesa sin dar oportunidad a quienes nos han soportado tan paciente y amablemente a que formulen alguna pregunta o alguna observación, si la tienen. Os traerán un micrófono por si alguien quiere preguntar algo o hacer algún comentario, alguna intervención. ¿No? Venga, Lorenzo, di algo. No, yo quería daros la enhorabuena, ha sido una mesa redonda espléndida, y comentarle a Alba, cuando has dicho lo del entretenimiento y tal, que la novela de esta chica, de Cristina, claro, también lo que tú entiendes como entretenimiento muy posiblemente no sea lo que gran parte del público lector... Sí, seguramente. Claro, porque no calificaría yo precisamente la novela de Cristina como una novela de entretenimiento, ¿no? No, de entretenimiento no, yo la he calificado como entretenida. Sí, o sea, me entretenida. parece que es una novela que seguramente no tiene voluntad de ser una novela de entretenimiento, pero sí que es muy entretenida, ¿no? Es amena, una novela, yo es muy estoy de amena, es acuerdo. una novela muy accesible, Estoy de muy, acuerdo, sí. ¿no? Y muy divertida. Muy ¿no? divertida también, ¿no? No la he leído, la novela. Bueno, pues era... Bueno, no sé, igual me estoy columpiando, pero... Sí, pero igual en no. algo que... Uy. Que a mí Marías es un escritor que me entretiene mucho, es decir, jamás me aburro con una novela de A mí me Marías, gustó mucho, ¿eh? y sin embargo esa es una opinión que no suele compartir el resto de la gente, ¿no? Entonces, bueno, también el concepto que uno tiene de entretenimiento es muy subjetivo, ¿no? Claro, de todas maneras esto se empieza a convertir en una terapia de grupo donde cada uno manifestamos nuestros TOCs. me da la impresión. Hay una pregunta por allá al fondo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Ha sido fantástico disfrutar de estos momentos. Una pregunta. Yo soy informático y me gustaría saber vosotros, como autores, cómo veis un poco el vértigo de la que estamos liando los informáticos con todo. Bueno, cómo introducís el mundo de la inteligencia artificial, etcétera. Todos estos nuevos retos, dentro además mezclándolo con el tema de la novela negra, que por otra parte me fascina. Creo que es un tema donde puede tener muchas cabidas. ¿Cómo lo veis? Aquí no voy a empezar yo. No voy a estar rompiendo el hielo toda la noche. A ver, la millennial, esta es una pregunta para la millennial. La millennial es muy poco millennial, ¿eh? Me parece que has invitado a una millennial un poco rarita. Pero bueno, mira, yo uno de los textos en los que estoy trabajando ahora tiene que ver no tanto con la inteligencia artificial en sí, ¿no? Pero sí con cómo en un futuro no tan lejano nos vamos a tener que resignificar de alguna manera el trabajo y el ocio, ¿no? Para amoldarnos al hecho de que seguramente muchos de los trabajos que realizamos sean sustituidos, ¿no? Y quiero ser optimista y pensar que no se va a ir todo al garete por la cuenta que me tiene, ¿no? Por una cuestión de que tengo 27 años y se supone que tiraré unos cuantos más. Pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad que quizás está muy acostumbrada, ¿no? a definir, los individuos estamos muy acostumbrados muchas veces a definirnos en función de nuestro trabajo, ¿no? de aquello que se supone que aportamos a la sociedad. Y creo que esto para una gran parte de los ciudadanos va a tener que cambiar forzosamente, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, una cosa que a mí me interesa es esa puesta en el centro del ocio, ¿no? Puesta en el centro de aquello que hacemos cuando no estamos trabajando y cómo va a tener que por fuerza ponerse en el centro. No sé, por soltar así una idea rápida, ¿no?
Yo me acuerdo, al hilo de lo que usted pregunta, de unos estudios que se publicaron en los Estados Unidos acerca de cómo había afectado al estilo el uso del ordenador. Al estilo, y se estudió bastante, incluso en el ámbito académico, cómo el escribir directamente en ordenador, porque claro, es una cuestión también de velocidad, etcétera, podía afectar al estilo. Fueron cuestiones que se fueron abandonando la literatura, incorporar el ordenador y sigue teniendo esa variedad de registros, etc. ¿no? Yo creo que con la inteligencia artificial se está creando una especie de temor de sustitución no solamente de cuestiones como el empleo, sino casi diría de lo humano, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante porque nuestras imperfecciones, nuestros conflictos, nuestros demonios que están en la literatura, pues probablemente vayan a encontrar un nuevo territorio irreductible de expresión al lado precisamente de esas especie de amenazas que hoy sabemos todavía en el estadio que está la inteligencia artificial, que son absolutamente irreales, en esa amenaza de sustitución. Me parece que va a ser, desde el punto de vista temático, bastante fértil, como lo han sido todas las incorporaciones tecnológicas, científicas, etc. Desde el punto de vista práctico, si eso va a alterar o no el proceso puramente de escritura, yo soy verdaderamente una profana, no podría expresarme en ese sentido. A mí hay una idea sobre la evolución de las sociedades humanas que me acompaña cada vez con más fuerza, que es las sucesivas etapas respecto del predominio de unos determinados profesionales en la organización social, ¿no? Inicialmente, más allá de la importancia que siempre tiene la Fuerza Armada, el elemento militar, es decir, todos los poderes necesitan un brazo armado para ser efectivos hacia adentro y hacia afuera. Al principio, las sociedades venían organizadas por sacerdotes. Después empezaron a organizarlas los filósofos. A los filósofos los sustituyeron los juristas. Hace muchísimo tiempo que los juristas hicieron esto y hace mucho tiempo que ya no somos importantes, ¿no? Después vinieron los economistas y ahora los economistas han sido desplazados por los informáticos, que en cierto modo están enmendando todo lo de los anteriores. Es decir, han aniquilado la religión. Ahora la gente realmente, en lugar de adorar a Dios, adora a un youtuber, ¿no? Por ejemplo. Han acabado con la filosofía. Delante de la pantalla no se piensa, pura y simplemente. No hace falta pensar, te abandonas y ahí va entrando todo. Se han cargado a los juristas porque todos los derechos quedan directamente abolidos cuando no le interesa a un programador. Hace un programa que se los salta a todos y ya está, y los derechos se convierten todos en papel mojado. Se han cargado incluso a los economistas, porque una serie de categorías que habían definido los economistas con bastante buen criterio dentro de lo poco seria como ciencia que es la economía en general, ¿no? Pero había una idea de que si alguien genera renta y vive en sociedad, tiene que contribuir con una parte de la renta al sostenimiento de la sociedad que le permite obtener esa renta. Pero nos encontramos con sociedades como Google o como Facebook o como Amazon que pura y simplemente no pagan impuestos en ninguna de las sociedades de las que obtienen su renta. Y eso nos es así. espían. Y nos espían saltando. Pero eso es lo de saltarse todos los derechos, que eso ya hace mucho tiempo que lo hicieron. Pero es que están incluso triturando las bases de la ciencia económica simplemente para ellos ser cada vez más milmillonarios, porque realmente es al final el único objetivo, ¿no? Y a mí me parece que falta una reflexión crítica sobre eso. Tengo la sensación de que no estamos ponderando exactamente la demolición de tantas categorías que a lo mejor no son tan absurdas. Quiero decir, para mucha gente que sigue siendo creyente, la religión no es tan absurda. Para mucha gente que sigue conservando el hábito de pensar, la filosofía no es tan absurda. Para algunos que estudiamos Derecho, defender los derechos de los más débiles frente a los intereses del más fuerte sigue teniendo algún sentido. Y para quienes han estudiado, hemos estudiado Economía, pues también tiene sentido que las sociedades equilibren la renta, sino que toda la riqueza vaya a cuatro, hundiendo en la precarización y la miseria a todos los demás, ¿no? Y sin embargo, yo he hecho en falta este discurso convertido en un relato un poco más beligerante. Aquí estamos soportando todo lo que nos cae. Nos han puesto las redes sociales, que es el mayor atraso de la historia de la humanidad, y todo el mundo ha apuntado a las redes sociales, sin objetar, sin ilegalizarlas como la heroína, que es lo que habría que hacer con ellas, si uno lo analiza. No sé si, son más adictivas, causan más daños. No sé si se acuerdan de una viñeta del Rotom maravillosa. Ya están todos en las redes, recogedlas, ¿no?
Sí, es muy buena. Pues de todas eso sí. maneras, yo estoy bastante de acuerdo con lo que plantea Lorenzo. Yo hay algo que comento casi siempre. Yo siento que con este tránsito de las sociedades analógicas a las sociedades digitales, donde sin duda habrá ventajas que no se pueden obviar, yo siento que me estoy haciendo prematuramente vieja. Me estoy haciendo viejísima a una velocidad vertiginosa y al mismo tiempo siento que siendo una alfabeta analógica, no una alfabeta digital, han cambiado mis tiempos de concentración. Ha cambiado mi memoria, ha cambiado pues eso, el tiempo que yo preciso para entender o el tiempo de lo que yo considero largo, corto o aburrido. Entonces, creo que están cambiando muchísimo las relaciones de los seres humanos con la realidad. Yo hay un ejemplo que siempre cito de un libro que me gusta muchísimo, de una escritora que se llama Remedios Zafra, El entusiasmo, que tiene una escena que para mí es sobrecogedora y muy significativa de cómo está cambiando esa relación con nuestra realidad. Un padre y una madre con el niño en el asiento de detrás y de repente ven al niño del asiento de detrás que está haciendo contra el cristal de la ventanilla así. Así. ¿Qué es lo que quiere hacer el niño? Ampliar la vaca. Entonces, eso que da mucha risa, ostras, a mí me produce escalofríos, porque el niño quiere tener una relación con la realidad mediada a través del filtro de una pantalla que al mismo tiempo es facilitadora y al mismo tiempo es aséptica. O sea, el niño no dice, quiero bajar y ver esa vaca, quiero tocar esa vaca, quiero saber a qué huele una vaca. No, quiere la prudente distancia. Y creo que esa prudente distancia que están imponiendo las redes y los soportes digitales es absolutamente perniciosa, tanto para el concepto de compromiso político como para el concepto de compromiso emocional, afectivo y amoroso. Cuando la gente se lava la conciencia porque da un clic en Change.org, a mí se me vuelven a poner otra vez todos los pelos como escarpias. Y creo que hay cosas en las que no vamos a mejor. Que, por cierto, trafica con todos los datos personales que le das. Ah, mira, esto Change.org trafica con todos los datos personales que le das, sí. Pero bueno, oye, habrá algún ingeniero de Volkswagen diseñando ya la ventanilla esa que le hace el niño seguro. y lo La aumenta, ventanilla ampliando, claro. y lo aumenta convenientemente. Bueno, hay una imagen que no sé si habréis visto de los altercados de Barcelona del fin de semana pasado, donde está toda Barcelona ardiendo y están todos los revolucionarios encapuchados mirando su teléfono. Todos. Absolutamente todos, entre otras cosas porque hay una app que dirige sus pasos, que por cierto no sabemos quién ha programado. Ellos tampoco. Es interesante hacer ese razonamiento. Bueno, no sé si alguien tiene alguna última pregunta, si no mis compañeras me van a echar ya me van a tirar algo. No hay última pregunta. Muchas gracias a todos, gracias a vosotras Gracias, y un placer teneros aquí. Gracias.